Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 126. Star Creek. Directora Maria Hildebridge. Maria y Fury estaban sentados en su oficina. El sol brillaba sobre el Triskelion, creando patrones interesantes al reflejarse a través del cristal Diamondea en el centro de la oficina. Tenían una pantalla holográfica frente a ellos, que mostraba los diversos temas de conversación entre ellos. ¿Quieres que contacte a un místico?, le preguntó Maria a Fury con una ceja levantada. ¿No es lo mismo que contactar a uno de esos psíquicos que trabajan desde la sala de estar? Considerando el mundo en el que vivimos, podríamos acabar contratando a una de esas psíquicas algún día, dijo Fury con sarcasmo. Pero mientras tanto, saqué del expediente de esta mujer algunas de las cosas más desconocidas y clasificadas. Las cosas que Shield ocultó incluso a los agentes de alto rango. Era una de nuestras consultoras principales. Sí, allá por 1952, comentó Maria, sacando la foto de una mujer mayor. Tenía el pelo recogido hacia atrás, llevaba un vestido morado y un chal blanco sobre los hombros. Miraba al camarógrafo con el ceño fruncido, como si le ofendiera su ropa. Entonces, ¿cuántos años tiene? Supongo que sigue viva, ¿no? Después de escuchar a Thor describir sus aventuras en términos de siglos, la inmortalidad no era un concepto tan loco como podría haber sido alguna vez. No lo sabemos, admitió Fury. Y por eso vale la pena hablar con ella. Parece como si hubiera sobrevivido todos estos años gracias a las almas de los huérfanos, señaló Maria. El viejo murciélago está de nuestra parte, dijo Fury encogiéndose de hombros. Necesitamos asesores mágicos de la Tierra. Hasta ahora, Fantasma es la más cercana que tenemos, y ha admitido que apenas comprende sus habilidades. ¿Y esta mujer nos contactó?, preguntó Maria. Dijo que quería enseñarle a la chica cómo aprovechar al máximo su poder. Fury negó con la cabeza. Sigue tan gruñona como siempre. Lo único que me gustó de ella fue su honestidad y su gato. Siempre olvido que te gustaban los gatos, dijo Maria tocando la pantalla. ¿Y los archivos de Tial? Menciona algo sobre ella, pero se enfocó en los aspectos más esotéricos de todo, dijo Fury encogiéndose de hombros. Los archivos contienen información básica, aunque no parece recordar si es Atlante o no. Maria negó con la cabeza. Ojalá no tuviéramos que hacer tantas conjeturas sobre esos archivos que creó Dial. Sería más fácil si tuviera mejor memoria. ¿Cuánta gente tiene que compartir con organizaciones de espionaje el conocimiento que obtuvo al cambiar de canal en una televisión interdimensional?, señaló Fury. Incluso los mejores agentes tienen lagunas de memoria, y ni hablar de los civiles sin entrenamiento. ¿Alguna vez te diste cuenta de que todavía me sermoneas?, señaló Maria. ¿De verdad? Fury se encogió de hombros. Lo siento. Son viejas costumbres. A Maria no le importó demasiado. Era bueno no dejarse llevar demasiado por la idea. Ojeó los archivos de la anciana antes de asentir. De acuerdo. Me reuniré con ella cuando termine lo de la Antártida. Y hablando de eso, mostró otra imagen. Esta era de un hombre y una mujer mayores, el Dr. Bernard Kloss y la Dra. Dana Bergström, ambos semidesnudos con ropa abrigada parcialmente rasgada. Creaban una imagen extraña, considerando que llevaban ropa de invierno en medio de lo que parecía una selva tropical. Sonreían alegremente mientras señalaban a la cámara a su amigo. Su amigo se encontraba incómodo entre ellos. Era alto y musculoso, rivalizando con Thor o Steve en tamaño y complexión, con una larga melena rubia, sucia y recogida en una coleta áspera tras la cabeza. Llevaba un collar con dientes de diferentes tamaños y formas sobre el pecho desnudo, y un taparrabos de lo que parecía piel de reptil le rodeaba las caderas. Llevaba botas del mismo material en los pies.
Sonreía también, aunque incómodo, sosteniendo un machete moderno en las manos. Detrás de ellos, un tigre dientes de sable estaba acurrucado en el suelo. Devoraba lo que parecía una pata gigante de reptil e ignoraba a los humanos. Bueno, dijiste que te gustan los gatos, señaló María una vez más. Porque los gatos no pueden hacerme daño, y nunca lo harán, se burló Fury. Parece que esa cosa solo ha estado comiendo elefantes. Tienes razón. La cosa debía de pesar cientos de kilos más que los tigres más grandes. Era del mismo tamaño que el tigre infundido con rayos gamma que Dial había salvado, un verdadero testimonio de lo enormes que podían ser las criaturas del pasado primigenio. No puedo creer que tuviera razón, Fury se frotó la cara. O sea, ¿dinosaurios? En la Antártida. En una jungla. María sintió ganas de reír y de echar mano del whisky a la vez. De todas las cosas que Dial le había revelado, la tierra salvaje le había parecido una de las más fantásticas. Incluso más que los extraterrestres, en cierto modo. Apagó esos sentimientos. La directora de Bridge no podía dejarse llevar por lo extraño, después de todo. En cambio, giró la pantalla para mostrar la imagen de un campo cubierto de dinosaurios, como Jurassic Park en la realidad. Desde su llegada, han confirmado la existencia de varios equivalentes modernos de los dinosaurios, así como del joven que se encuentra entre ellos, quien sobrevivió allí desde que su padre lo abandonó. Parece desconfiar mucho de todo lo que no sea de la tierra salvaje, dijo María, reclinándose en su asiento. No quiere irse y no parece importarle tener familia con la que regresar. Ni siquiera sabemos cómo habla inglés. Sigue diciendo que el diente de sable se lo enseñó. ¿Este tipo se está sacando todos los clichés de Tarzán de la cabeza? Fury negó con la cabeza. Lo dejaron solo desde pequeño. Es un cazador, rastreador y guerrero experimentado. Tiene historias muy interesantes sobre los seres que corren por aquí. Historias de templos antiguos, imperios tecnológicos, cultos rituales, y también sobre algunas tribus humanas o humanoides. Repito, no quiero parecer demasiado incrédulo, pero deberíamos invitar a algunos de nuestros hombres pronto. ¿Quiénes? Preguntó Fury. Me tienta empezar con un equipo científico. Pero, considerando que podríamos acabar luchando contra dinosaurios, ¿no? Un equipo de vengadores. Dentro de una semana, con refuerzos de Bridge. Podríamos cambiar la composición del equipo, pero quiero a alguien que al menos pueda levantar unas cuantas toneladas, dijo María negando con la cabeza con un pequeño suspiro. Este no es el único problema que tenemos que afrontar, por supuesto, ni siquiera el más importante. Pero vale la pena investigar la promesa que dice que debería estar ahí este dial antimetal. Y si resulta que solo confirmamos la ausencia de una amenaza, no me importa. ¿Confirmará una amenaza? María ladeó la cabeza, confundida. ¿Es aquí donde descubro que tienes más información que yo otra vez? Solo una suposición. Hasta ahora, cada vez que los Vengadores han hecho un viaje, algo nuevo aparece en nuestro radar. De hecho, casi cada vez que cualquiera de nosotros emprende una misión. La apuesta no para de subir. María frunció los labios. Eso era, justo. Extremadamente justo. Lo cual le recordó. Hay otras preocupaciones. Puede que la Guardia Invernal haya sido la primera supernacional en aparecer, pero no será la última. Claro que los que aparecieron justo después de la Guardia Invernal me sorprendieron. Pasó las páginas de la holopantalla hasta que mostró imágenes de varios grupos de personas repartidos por un mapa del mundo. Uno en Japón mostraba lo que parecía un grupo de personas saludando frente a un templo. Uno de ellos medía unos 2,5 metros y llevaba una armadura que ocultaba un cuerpo y de forma extraña. En China, Australia y la Guardia de Invierno en Rusia, por supuesto. Y la que está justo al norte de ellos. Alpha Fleet, dijo Fury con calma. El programa del super equipo canadiense, ese tipo de adelante es bajito como un tronco. Puck, también conocido como Eugene Hu. Es una especie de leyenda en su ciudad natal, comentó María. Dicen que mató a un oso grizzly cuando tenía 8 años. La viuda negra habla maravillas de él. Parece que muchos de estos equipos tienen pocos jugadores, comentó Fury. Solo 4 en Alpha Fleet, 3 en Australia. Grecia solo tiene un jugador. Dicen que es todo lo que necesitan. Afirman que es uno de sus antiguos héroes o dioses, lo que significa aún más cuando se combina con Chernobyl y lo que nuestros agentes en Egipto están enfrentando, dijo María. Digo afirma, pero tenemos a Thor, así que, negó con la cabeza.
Fury murmuró sobre reunir un equipo de historiadores debido a todos los malditos dioses que estaban apareciendo. ¿De dónde sacan a todos estos superhumanos? Ninguno de ellos estaba en el índice, dijo, refiriéndose a la lista de recursos mejorados que solía tener Shield. Por suerte, parece que solo los gobiernos los están eligiendo. Por muy retorcidas que estén las cosas en la política, preferiría evitar que familias mafiosas o traficantes de personas los atrapen. Hay algo que ya esperábamos. Superhumanos famosos, volvió a girar la holopantalla. Empezó a sonar una canción, con una melodía extrañamente cautivadora. Una joven apareció ante una pantalla. Conforme la música subía de tono, empezó a cantar en coreano. Era bastante buena. La joven coreana tenía el pelo negro y más largo en el lado derecho, y blanco y más corto en el izquierdo. Su ojo izquierdo era azul brillante, mientras que el derecho era negro. Llevaba un traje ajustado de color azul y gris que parecía una mezcla entre el traje original de Natasha y algo sacado de un videojuego de fantasía. Agitó la mano en la pantalla y rastros blancos siguieron su paso. Se detuvo para mostrar un cristal de hielo flotante con forma de copo de nieve. Con una sonrisa, apretó el puño. El hielo estalló a su alrededor, mostrando que estaba en una arena, con la fría luz iluminando el mundo. Detrás de ella, otras dos mujeres, chicas en realidad, se acercaron. Una era más joven que las demás, ya fuera en la preparatoria o a punto de terminarla. Llevaba una chaqueta de cuero y unos vaqueros ajustados, el pelo recogido en una coleta negra y rígida, y la mirada ceñuda de su rostro se combinaba con la rudeza. Mientras el vídeo continuaba, levantó una mano, sujetando una máscara roja sobre su rostro. Una figura azul surgió de detrás de ella, con la forma alta y poderosa de un oso grizzly adulto, que miraba con enojo a la cámara. La última de las chicas tenía el pelo blanco pálido y vestía un traje negro ceñido con un pañuelo blanco suelto en la espalda. Levantó la mano y sonrió con suficiencia mientras mostraba sus garras al público. El espíritu del oso y la estudiante de secundaria se lanzaron hacia adelante como uno solo mientras la chica de cabello completamente blanco se volteaba en el aire y la primera mujer desataba torrentes de frío. Seol Lee, conocida como Luna Snow por la prensa. Amian, alias Zorro Blanco. Y la estudiante de preparatoria es Dandy, llamada Crescent por el símbolo de su máscara, dijo María. ¿Sabes? Culpo a Tony por esto. Y ni siquiera estoy segura de si esto mejorará la reputación de la persona mejorada. Vaya. La chica sabe rimar, comentó Fury cuando Crescent empezó a rapear algo en coreano. Te creo, murmuró María mientras apagaba el vídeo. Lo cierto es que, con todos estos misiles mejorados que aparecen, se habla mucho de imponerles sanciones. De tratarlos como si fueran armas nucleares. ¿Crees que tenemos que preocuparnos por una ley de registro? Preguntó Fury. O algo parecido, dijo María cruzándose de brazos. No soy tan ingenua como para creer que las personas con capacidades diferentes no deberían recibir un trato diferente, pero algunas de las leyes que se han propuesto son inconstitucionales. ¿Y entonces cómo piensas lidiar con eso? Preguntó Fury con insistencia. María lo pensó un buen rato antes de responder. Ya tengo abogados trabajando en la elaboración de una propuesta que proteja las libertades tanto de las personas como de los adultos. No puedo prometer que sea perfecta, pero espero que sea un comienzo. Más les vale. Porque sabía que al menos algunas personas se defenderían rápidamente si se aprobaba una ley así. En todo Estados Unidos, mientras María y Nick Fury conversaban sobre los aspectos más importantes de la vida en la Tierra, Industrias Stark había enviado varios productos a todo el país. Primero, pequeños artículos enviados a los revisores de tecnología de algunas de las revistas y periódicos más prestigiosos del mundo. Estos se habían enviado unas semanas antes de que la mayoría de los productos llegaran a las tiendas, siendo el nuevo Stark Phone el principal de los que el público general se deleitó con la vista. Un teléfono negro, elegante y robusto, se enviaba en una caja que presumía de tecnología improvisada, con una imagen de Fury riendo mientras sostenía un reactor de arco en una mano y un lanzacohetes superavanzado en la otra. Un poco exagerado en términos de marketing, pero cumplió su función de transmitir exactamente lo que prometía el teléfono. La genialidad de Tony Stark se fusionó con la tecnología alienígena. Los revisores tomaron sus nuevos juguetes y de inmediato comenzaron a jugar con ellos. Descubrieron varias cosas sobre el StarCred, como pronto se apodó al teléfono. En primer lugar, tenía una duración de batería increíble.
Podía aguantar una semana entera sin recargar con un uso normal, y entre 3 y 4 días con un uso intensivo de aplicaciones, juegos y datos. En segundo lugar, el software era muy rápido e intuitivo, con poco o ningún retraso. Los fallos eran casi inexistentes, aunque ocurrieron algunas veces. Después de todo, no hay que tener en cuenta el error humano. Aún así, uno de los puntos fuertes era que el teléfono era increíblemente potente, capaz de soportar incluso las aplicaciones y juegos más exigentes con facilidad. Se hablaba mucho de gente creando aplicaciones específicamente para aprovechar toda esa potencia. Y en tercer lugar, no se desconectaba de los datos. Simplemente parecía increíblemente bueno para mantenerse conectado a la señal móvil. Nadie estaba seguro de cómo, pero Stark Industries había creado un juego en el que retaba a la gente a probar la capacidad de los teléfonos para conectarse a Internet, hasta el punto de la locura, con un hombre probando el teléfono mientras buceaba, comprobando así si el teléfono también era resistente al agua. Lo era. En resumen, un éxito rotundo desde el primer momento en que salieron a la venta, con pedidos anticipados por las nubes y tiendas que se agotaron inmediatamente. Sin embargo, lo que no se mencionó tanto fue que gran parte de las ganancias de los teléfonos se destinaron a ayuda humanitaria en todo el mundo. Industrias Stark donó dinero a las labores de recuperación de Río, a varias organizaciones benéficas con un buen historial de ayuda a la gente de forma fiable, a la apertura de escuelas financiadas por Industrias Stark y a becas. Bueno, Industrias Stark también ganó muchísimo dinero. Al fin y al cabo, eran un negocio. Además del teléfono y otros productos disponibles para el público, también se enviaron envíos a comisarías de policía de todo el mundo. En concreto, una nueva marca de pistolas ICER. Bridge había permitido que Fitzsimmons le entregara la fórmula a Stark, tras una larga redacción del contrato, y las primeras versiones policiales de la pistola ICER llegaron a manos de agentes de la ley. Eran armas sencillas, con solo dos características. Primero, la capacidad de albergar hasta 17 balas ICER a la vez, cada una capaz de abatir incluso a las personas más corpulentas con una sola bala, sin peligro de sobredosis. Segundo, un pequeño chip que actuaba como rastreador, con la esperanza de asegurar que solo los agentes de la ley pudieran acceder a él. Habían recibido respuestas interesantes. Lo cierto era que los ICER eran la forma más segura jamás ideada de abatir a un asaltante. Si alcanzaban a cualquier criminal no superhumano con uno, lo abatían. Eso era todo. Claro que no iban a sustituir a las pistolas Taser ni al gas pimienta. Al fin y al cabo, el dolor cegador era un elemento disuasorio formidable. Y no sustituirían a las armas normales, ya que la muerte era aún más disuasoria. Pero sin duda era un alivio tenerlos a mano. Industrias Stark también envió bancos de baterías de emergencia a hospitales y edificios gubernamentales. Diseñados por Leopold Fitch, estaban diseñados para almacenar suficiente energía como para mantener una instalación en pleno funcionamiento durante una semana si era necesario, más tiempo si se conservaba la energía, y mucho más si se instalaban más de uno. Además, estaban diseñados para estar completamente aislados de los pulsos electromagnéticos. No era un dispositivo muy sofisticado, pero esa era su gracia. Simplemente un banco de energía grande y resistente, del tamaño de un armario de escobas grande, hecho para resistir cualquier mal uso y vendido a un precio increíble. Además de esos artículos de lujo, había nuevas consolas de videojuegos, computadoras y microscopios electrónicos. En general, el cambio más importante que Industrias Stark había introducido en el panorama mundial era el que había estado plagando la ciencia y la tecnología modernas durante décadas. Energía. Por supuesto, no se utilizaron reactores de arco, pero las baterías que Stark Industries lanzó fueron inmediatamente las más potentes jamás fabricadas para su tamaño. En un año en que la mayoría de los teléfonos tenían baterías del tamaño del propio teléfono, las baterías de Stark Industries eran aproximadamente del tamaño de una galleta Oreo. Y esto era importante porque gran parte de lo que había frenado el desarrollo de la electrónica se debía a que las baterías avanzaban más lentamente que cualquier otra cosa. En las últimas 5 décadas, la potencia de procesamiento se había multiplicado por 1 billón. Pero la duración de la batería solo había aumentado un 17% desde 2007. Hasta ahora. Por supuesto, Stark Industries no fue la única que se hizo un nombre en el mundo de la tecnología. AIM volvió a operar. Chapter 127. AIM. General de Brigada del Ejército Everett Buckler. ¿En qué carajo me estoy metiendo aquí, Talbot? Le preguntó Buckler al hombre frente a él.
El general de brigada Everett Buckler no era hombre de andarse con rodeos. Hacía tiempo que había aprendido, en su primera batalla, que perder el tiempo e intentar embellecer el lenguaje era una maldita pérdida de tiempo. Di lo que tuvieras que decir, y que sea rápido. El hombre era alto y musculoso, con la cabeza y el rostro afeitados, salvo por una simple perilla. Su piel era negra bajo el impecable uniforme negro de oficial del ejército que vestía, con la estrella que señalaba su rango. Buckler miraba por la ventana el bosque que pasaba con cierta repugnancia. Sentado en la parte trasera de una camioneta con un compañero soldado a su lado mientras conducía por el bosque, era demasiado parecido a las veces que había hecho viajes similares en zonas de guerra. De alguna manera, no pudo evitar sentir la misma mezcla de inquietud y emoción. Créeme, Buck, me pasó lo mismo la primera vez que fui a visitar a estos intelectuales, dijo el general de brigada de la Fuerza Aérea Glenn Talbot. El otro hombre vestía un uniforme militar azul oscuro. Era blanco, con el pelo corto y un bigote bien recortado. Aunque un poco más bajo que Buckler, Talbot se comportaba con una autoridad similar. Para empezar, es una tontería que nos hayan hecho venir hasta aquí. Su laboratorio está en la frontera con Canadá, por Dios. Exclamó Talbot con disgusto. Claro, a mi esposa le gusta cuando compro jarabe por el camino, Buckler se burló. Ese no es el problema, Talbot. El problema es el maldito mandarín. Toda esta panda de nerds estaba involucrada en un complot contra el presidente de los Estados Unidos. Por no hablar de que el maldito vicepresidente estaba involucrado. Talbot frunció el ceño. Ya lo sé, Buck, pero estos intelectuales tienen mucha tecnología que darnos. Tenemos a esos malditos comunistas formando su propio super equipo, y parece que Bridge se refuerza cada pocas semanas. El ejército de necesita una ventaja propia. Y de nosotros depende asegurarnos de que no se vuelva contra nosotros. ¿Qué tienen hasta ahora? Preguntó Buckler. ¿Te parece bien un arma grande? Preguntó Talbot con una sonrisa burlancia. Una sonrisa creció en el rostro de Buckler. Dentro de las instalaciones de AIM, Buckler observó al guardia de seguridad que los guiaba a él y a Talbot por los pasillos. Tras un momento, Buckler habló con la mujer. ¿Eres exmilitar? El guardia lo miró sorprendido. Sí, señor. Sargento mayor. Impresionante, comentó Talbot. ¿Qué haces trabajando para estos nerds? Mi esposa tuvo un bebé, dijo el guardia encogiéndose de hombros. Quería quedarme en Estados Unidos y ganar suficiente dinero para mantenerla. Este trabajo me lo permite. Buckler tarareó para sí mismo mientras miraba a la mujer. Exmilitares. Hasta donde él sabía, todos los guardias eran exmilitares. Tenía sentido, ya que AIM era un centro de investigación militar, pero la cantidad de ellos era inquietante. El lugar debía tener tantos guardias como científicos. Lo último que supo fue que AIM estaba a punto de cerrar. ¿De dónde sacaban tanto dinero para esto? El guardia los condujo a una habitación con un gran ventanal que daba a un grupo de 3 científicos que rodeaban un arma grande colocada en un poste. Un hombre que estaba frente al ventanal se giró para mirarlo mientras el guardia se posicionaba junto a la puerta. Buckler parpadeó al ver el atuendo del hombre. Parecía llevar un gran traje amarillo de apicultor, con un casco cilíndrico cubierto de una especie de lona en la cabeza y una ventana que dejaba ver su rostro al frente. «Hedges, te ves ridículo», dijo Talbot sin rodeos. El hombre del uniforme puso los ojos en blanco. «Sí, estoy seguro. Es mucho más esbelto que los trajes de protección que usábamos antes. Considerando la precisión necesaria para nuestro trabajo, quítate el casco y háblanos, ¿quieres?», dijo Talbot con impaciencia. El rostro de Hedges se agrió, algo que a Buckler le pareció divertido. El hombre mayor se quitó el casco. «Bueno, déjame decirte que estuvimos muy contentos con estos durante las últimas semanas. Ahora, creo que estás aquí para la prueba de hoy, ¿no?» «Así es. Por cierto, este es el general de brigada Everett Buckler», señaló Talbot a su homólogo. «Es del ejército, pero no se lo tomen en serio». Buckler se burló mientras estrechaba la mano de Hedges. La sensación del traje de protección contra materiales peligrosos en su palma era bastante extraña. «Me han dicho que evaluaré su tecnología de ahora en adelante». «Ah, entonces has llegado en el momento perfecto», pareció que el entusiasmo de Hedges regresó al instante. «Mira esto. Un arma que desarrollamos hace muy poco. Estamos a punto de probarla». Hedges golpeó el cristal.
Los científicos que estaban dentro miraron al científico jefe, quien los saludó con la mano. Con rapidez, comenzaron a prepararse mientras Hetz hablaba. Esta es una de nuestras armas de energía, ya preparada para su reproducción en masa. De momento, aún no hemos desarrollado planes para su uso por parte de la infantería, pero es perfecta para montarla en un vehículo. Dispara ráfagas de radiación de microondas concentrada capaces de fundir acero y matar a un hombre de un solo disparo. Está diseñada para matar incluso a los seres más resistentes. Ah, necesitarás esto, señaló Hetz a un científico cercano con bata, quien les pasó a Talbot y Buckler unas gafas de seguridad tintadas. Créeme, póntelos, le refunfuñó Talbot a Buckler. La primera vez me empeñé. Llevo 2 días con manchas en los ojos. Buckler sonrió con suficiencia. Que Talbot se dejara vencer por su testarudez. Los científicos que rodeaban la gran arma, similar a un cañón, se alejaron rápidamente, saliendo por una puerta trasera. Al hacerlo, una losa de hormigón macizo de 3 metros de altura entró en la habitación. Luego, una pared de acero del mismo tamaño. Ambas tenían un grosor de 30 centímetros. Hagamos el 80% de potencia, dijo Hetz. Comience la demostración. El cañón se encendió y disparó en un abrir y cerrar de ojos. Eso por sí solo habría impresionado a Buckler. Entre los muchos problemas de las armas de energía que impedían su uso en el combate moderno, se encontraba el hecho de que nada era lo suficientemente potente como para cargarlas con la rapidez suficiente como para permitir su uso contra cualquier arma que pudiera esquivar. Claro que había más, pero Buckler aún no había visto un arma láser que fuera mejor que una simple arma cinética. Sin embargo, el cañón que tenía delante causó una primera impresión tremendo. Disparó una sola ráfaga de energía amarilla, y el proyectil se estrelló contra la pared de acero, derritiéndola y abriendo un agujero en el hormigón que tenía detrás. Impresionante, dijo Buckler en voz baja. ¿Cuánto tardará en volver a hacerlo? Ah, sonrió Hetz con suficiencia. Esa es la parte divertida. A disparar rápido. El cañón se encendió y desató el infierno. Decenas de rayos de luz impactaron contra la pared de acero como si no existiera, destrozándola en instantes. Buckler observó conmocionado cómo el metal se convertía en escoria fundida con una facilidad aterradora mientras el hormigón explotaba. Una locura, pensó Buckler. Esto no era solo un avance en la tecnología armamentística actual, sino que estaba décadas por delante de cualquier otro que no se apellidara Stark. Incluso después de estudiar la tecnología alienígena dejada en la invasión de Nueva York, Buckler aún no había visto nada tan potente listo para la producción en masa. Buckler se guardó sus pensamientos mientras Hetz reía entre dientes. Impresionante, ¿verdad? Lo es. ¿Cómo se llama? El sistema de emisión de rayos de microondas, o MEPS para abreviar, dijo Hetz. Buckler evitó poner los ojos en blanco ante el nombre ridículo. Hemos avanzado mucho últimamente. De hecho, vengan por aquí. Hetz se giró y echó a andar, obligando a Talbot y Buckler a seguirlo. Le lanzaron las gafas de seguridad que les habían dado a un científico, quien se quedó con ellas frenéticamente. Talbot, siseó Buckler. ¿Qué demonios es esto? ¿Vas a decirme que estos cabrones tienen este tipo de equipo ahora? Los estaban desmantelando. ¿Ahora pueden fabricar torretas láser de disparo rápido? Talbot asintió. Sé que es una locura, pero eso es lo que nos ofrecen. ¿Te imaginas nuestros tanques y aviones equipados con esos armatostes? Me preocuparía mucho menos que los rusos enviaran manos a matarnos a todos mientras dormimos. Hetz los condujo a la siguiente habitación. Hemos desarrollado esto para contención sobrehumana. Tras varios fracasos, encontramos la manera de contener a cualquier persona mejorada que no tenga absorbedores de energía. En el momento en que entraron en la habitación contigua, Buckler supo de qué estaba hablando. En el centro de la habitación contigua se alzaba un cilindro de luz amarillo verdosa. Se creaba gracias a un par de anillos en la parte superior e inferior que le daban la apariencia de un tarro gigante. La célula de contención de energía. Hetz la señaló con orgullo mientras más científicos trabajaban alrededor de ella. Transportable en instantes, capaz de contener incluso a Hulk. La energía se mantiene dentro de un campo magnético y se puede usar con solo un poco de entrenamiento. Buckler apagado internamente. Demasiado. Demasiado rápido. Algo andaba muy mal. Claro, tenía que haber algunas desventajas. Por muy sofisticadas que fueran estas armas, la sofisticación solo te llevaba hasta cierto punto.
Bastaba con recordar el AK-47. Un arma cuya popularidad llegó a un punto. La fiabilidad. Funcionaba. Incluso si no se le había hecho mantenimiento en días, se había hundido en el barro, se había desarmado y armado de la forma más rudimentaria posible, y la usaban niños pequeños que ni siquiera habían aprendido a leer, disparaba. Y aunque no todas las armas tenían que sobrevivir a las condiciones extremas que el AK-47, había algo que decir sobre las armas que no se atascaban ni se detenían en cuanto las necesitabas. A Buckley le preocupaba que estas nuevas armas tuvieran problemas similares. O peores. Le preocupaba que no los tuvieran. Porque si todo esto funcionara perfectamente, necesitaría hacer averiguaciones lo antes posible. Había un dicho que decía que a caballo regalado no se le mira el diente. Era una tontería. Miras, miras, miras. Asegúrate de que lo que tienes sea un regalo y no una patada en el trasero. Mientras Buckley pensaba en eso, nunca notó un parpaleo en la pantalla con símbolos rojos. Chapter 128. M.R. Walters. Luke Cage. Luke miraba de reojo por la ventana mientras pasaban unos peatones. Cuando los perdió de vista, suspiró. ¿Sabes? No paras de mirar a todos mis posibles clientes. Puede que me arrepienta de tenerte aquí, dijo una voz a sus espaldas. Luke sonrió y se giró hacia quien hablaba. El lugar que había elegido para esconderse era una barbería. Una famosa, de hecho, al menos en Harlem. La barbería de Pop tenía paredes verde menta, sillas rojas frente a la pared derecha y espejos. Una tienda sencilla, pero que se había hecho famosa en el barrio. No por ser cara ni elegante, sino por ser un buen lugar. Una calidez inundaba la tienda como la luz del sol que entraba a raudales por las ventanas. Y el dueño estaba relajado en uno de los sillones. Llevaba una gorra y un polo negro con el logo de la tienda. Le sonreía levemente a Luke, con los dientes reluciendo y su piel oscura brillando ligeramente a la luz. Si tenernos en casa es un problema, papá, empezó a decir Luke. No, no, no empieces con eso, dijo papá negando con la cabeza. Solo estoy bromeando. Sé que hiciste lo correcto. Y no quiero parecer condescendiente, pero estoy orgulloso de ustedes dos. Luke tuvo un momento de irritación que se disipó rápidamente. Era un poco molesto, por alguna razón, que lo felicitaran por algo que causaba más problemas de los que solucionaba. Pero Pop tenía su respeto, y saber que lo aprobaba le ayudó un poco. ¿Sigues ahí?, preguntó Jessica, atrayendo su atención. La bajita y poderosa tenía los brazos cruzados mientras observaba a Luke desde la puerta trasera. Pensé que te cansarías de mirar fijamente a la calle. Estoy bastante seguro de que estabas mirando fijamente la pared hace unos segundos, bromeó Luke. Jessica lo miró con el ceño fruncido. Sí, bueno, me aburrí. Tenemos que planear cómo lidiar con esta mierda. Papá tosió. Cuando Jessica lo miró, él señaló una lata amarilla que estaba en un cajón junto a él. En grandes letras negras sobre cinta adhesiva, había dos palabras. Tarro de palabrotas. ¿Hablas en serio?, preguntó Jessica, luciendo completamente sorprendida. Como un infarto, rió papá. A veces tengo niños aquí, señora. Necesito mantener un ambiente especial. Jessica lo fulminó con la mirada un buen rato. La única respuesta de papá fue una mirada plácida y amable. Maldita sea, Jessica buscó su billetera. ¿Cuánto cuesta? $1 por persona. Lo cual te deja en 3, asintió. Luke se rió entre dientes. Apartó la mirada rápidamente cuando Jessica se giró para mirarlo fijamente. Era una mujer dura, pero también muy blanda. Eso le gustaba de ella. Entonces, ¿tenemos un plan?, preguntó Luke. Más o menos, dijo Jessica sentándose en otra de las sillas de barbero. Hasta ahora ha estado extrañamente tranquilo. No puedo esperar mucho desde que explotó mi portátil, pero las noticias no están explotando como esperaba. ¿Crees que alguien lo guardaría en secreto?, preguntó Luke, apoyándose en la pared frente a Jessica y Pop, con los brazos cruzados. Creo que con Bridge sobrevolando Nueva York todo el tiempo, la policía sabe que puede empeñar esas locuras, se interrumpió y volvió a mirar a Pops, quien sonrió. Con aspecto de que le dolía físicamente, cambió la frase. Cosas locas. Como un tipo robando lanzacohetes y usándolos para volar media cocina del infierno mientras intentaba matar a 2 superhumanos. Me sorprende que se hayan encontrado, dijo Pop, casi con asombro. Reba siempre decía que eras fuerte. Debe ser bueno saber que no estás sola.
Lo hizo. Realmente lo hizo. Por alguna razón, Jessica pareció incómoda al mencionar a Reva, porque su siguiente frase salió un poco más rápido. Probablemente podamos escondernos un par de días, pero tendremos que mudarnos si no queremos que nos persigan. A menos que planees unirte a los Vengadores. Luke la miró. Jessica frunció el ceño. A menos que sea eso lo que intentas hacer. No, se detuvo a pensar. Recibí una carta hace un tiempo. Era de alguien que conocía mi secreto. No tenía todos los detalles, pero quería reunirse conmigo para hablar. Dijo llamarse Mahmoud. Pop frunció el ceño. ¿Por qué me suena? Jessica miró a Luke fijamente. El Vengador. Llama. Luke asintió. No lo sabía en ese momento. Lo sospechaba. Pero al ver que no pasaba nada, pensé que no era nada. Luego aparece en las noticias, el terremoto de Río, desde entonces me he estado preguntando qué quería. También recibí una carta de él, dijo Jessica. Luke, Pop y Jessica guardaron silencio un momento. Pop los miraba a ambos superhumanos. Entonces, si él sabe tu secreto, tenemos que irnos, dijo Jessica. Si sabe de ti. Él no sabe de este lugar, dijo Luke inmediatamente. Solo sé de Pop gracias a Reva, volvió a parecer incómoda por alguna razón. Y nadie me relacionaría con este lugar. Estamos a salvo. Pero la señorita tiene razón, dijo papá. No pueden quedarse aquí para siempre. Puedo preguntarles a algunos de mis viejos amigos, a ver si pueden ayudarlos a esconderse. ¿Pero es eso lo que ambos quieren? Jessica se burló. Ni hablar. Ya tengo suficientes problemas como para que los de los demás también sean míos. No te culpo, dijo Luke encogiéndose de hombros. Pero debo admitir que, salvar a esa gente fue la primera vez que me sentí completo en mucho tiempo. Mahmoud Shahed barra de Algen, Creel, Ichi y yo fuimos a comer shawarma por consejo de Tony, quien lo sugirió cuando supo que Creel y yo queríamos quedar. Fue un buen consejo, considerando que el shawarma en Nueva York, entre los muchos platos por los que sus vendedores eran famosos, se suponía que era excelente. Por supuesto, decidimos pasar el día allí, pero tuvimos que modificar nuestros planes para adaptarnos a una cosa. Chicos, dijo Jen haciendo pucheros en la azotea junto a mí. En serio, no me importa entrar con ustedes. Me da igual lo que piense la gente. Igualmente, asintió Ichi, mientras mi compañera vengadora le sonreía a Jen. Pero sabes que estaríamos rodeados de paparazzi en cuanto aparecieras, y quiero comida, no daño ocular por los flashes de las cámaras. No es que ustedes dos pasen desapercibidos, refunfuñó Jen. Creel está hecho de músculos y tú tienes el físico de una diosa griega. Ichi se burló. Tú también. Pero yo no soy ingenua. Jen resopló. Vamos, Cal, dijo Ichi, tomando a Creel del brazo y apartándolo. Mi gran amigo me dedicó una débil sonrisa. Lo único que pude hacer fue encogerme de hombros, sintiendo la misma exasperación que él. Cuando salieron de la azotea, me alejé para pararme en el borde. A varios pisos de altura, teníamos una vista bastante buena de la ciudad. Me tomé un momento para disfrutar del paisaje. No tanto el olor, ya que Nueva York es Nueva York, pero pocas cosas superaban la belleza de la ciudad. ¿Echas un último vistazo antes de ir a la ciudad de los dinosaurios? Me preguntó Jen mientras se acercaba a mí. Más o menos, la miré. O sea, sé que pedí irme, pero pensé que tendría más tiempo. Ahora me voy casi inmediatamente. Puedes simplemente decir que no, señaló Jen. La miré con una sonrisa. ¿En serio? Tiene dinosaurios. He soñado con esto desde que mi papá trajo a casa la cinta VHS de Jurassic Park. Jen sonrió, sus ojos verdes brillaron. Sí, es justo. Cuando lo dices así, me da un poco de envidia. Siento que tengas un juicio ese día, dije con toda la compasión posible. Pero oye, puedo golpear a un tiranosaurio Rex si quieres. ¿Quieres enfadar a PETA de esa manera? Bromeó Jen. Primero, que le jodan a PETA, gruñí. Matan más animales de los que salvan. Segundo, me encantaría que vinieras. Ha sido divertido pasar tiempo contigo. ¡Qué blandengue! Jen extendió el brazo y lo enganchó con el mío. Tráeme un huevo de dinosaurio, ¿vale? ¿Comer o salir del cascarón? Pregunté mirándola. Depende de lo genial que sea, respondió Jen sin dudarlo. Si traes algo aburrido como un hadrosaurio, prefiero comérmelo, rió entre dientes al ver mi cara de sorpresa. A Bruce y a mí nos encantaban los dinosaurios.
En serio, tráeme un recuerdo. Lo haré, miré hacia la ciudad con una sonrisa. Ten cuidado, dijo suavemente. Espera, ¿qué? Claro que tendré cuidado. O sea, solo tengo que proteger al equipo científico con Creel y Bobby. Mamoud, ¿alguna vez has tenido una misión que se desarrollara según lo previsto? Me preguntó Gen. Derrotamos a ese tipo de Witead de Hydra bastante rápido. Sí, ¿y todas las demás misiones desde entonces? Respondió ella. Abrí la boca. Entonces recordé. Ah, tenía razón. Casi todas las misiones en las que había participado habían tenido alguna complicación. Para ser sincero, creía que era normal. ¿Qué misión de cómic sale según lo planeado? Rayos. ¿No decían que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo? Pero la mayoría de mis misiones acababan saliendo bastante mal. Y la idea de la Tierra salvaje me preocupaba. En cualquier caso, incluso gente como Spider-Man y la Capitana Marvel, ambos superhumanos, acababan estrellándose, perdiendo la memoria o algo así. Ah, y no olvidemos los taparrabos. Últimamente había ganado mucha confianza en mi cuerpo gracias al aumento de mi masa muscular, pero no lo suficiente como para correr por la jungla con un taparrabos. Para empezar, no quería correr el riesgo de que Frankenstrike también lo llevara. De acuerdo, es justo, dije al fin. No fingiré que mis misiones no han sido, hice una mueca. Llenas de acontecimientos. Pero tendré cuidado. Haré todo lo posible por volver sano y salvo. Eso no me quita la preocupación, dijo Gen negando con la cabeza. Eres muy frágil cuando no tienes el reloj puesto, dijo mientras golpeaba el Omnitrix. Soy mucho más fuerte que antes de que me conocieras. Tengo una armadura de gato, una buena espada y un buen entrenamiento. Además, como dijiste, tengo el Omnitrix. La solución integral para cualquier problema que pueda surgir. Puede que no esté bien en esa jungla, pero estaré a salvo. Gen todavía parecía preocupada. Oye, me voy en 2 días, pero tenemos tiempo de sobra para pasar el rato. Y para conocer a tu papá. Lo cual, sinceramente, me ponía nervioso. El mayor de los Walters llevaba en la torre desde ayer. Aún no lo conocía y se suponía que hoy sería el día, justo después de llevarle comida. No estaba seguro de qué pensaría de mí. O sea, probablemente yo era una de las muchas cosas que le inquietarían. Desde que la secuestraron, Gen había adquirido nuevos poderes, cambiado de ciudad, se había convertido en superheroína y había empezado a salir con alguien. Cualquiera de esas cosas por sí sola habría preocupado a un buen padre, en distintos niveles. Creo que salir con ella estaba justo por encima de cambiar de ciudad y de conseguir superpoderes, siendo convertirme en superhéroe lo primero. Le vas a caer bien, dijo Gen mientras me empujaba suavemente. Eres un superhéroe, ¿recuerdas? No. Es un hombre inteligente. Sabe que nadie es lo suficientemente bueno para ti, le sonreí. Me alegra que me hayas elegido. Ella me devolvió la sonrisa y se inclinó para encontrarme en el medio, envolviéndome mientras nos besábamos. Cuando Creel e Itzy regresaron unos minutos después, ambos parecían un poco apurados. Gen y yo nos separamos para observarlos. Hola, dije. ¿Están bien? Itzy resopló. Sí, estamos bien. Solo que subestimé mi fama. ¿En serio? Se estaban besuqueando aquí arriba mientras yo tenía que lidiar con idiotas cachondos. ¿Qué pasó? Preguntó Gen con una gran sonrisa. Para ser justos, nadie estaba excitado, dijo Creel. Pero nos reconocieron. Menos mal que conseguimos la comida, Creel levantó una bolsa para mostrarla. ¿Dónde quieren comer? Algún sitio con una vista espectacular, dije sin dudarlo. ¿Alguien conoce un buen sitio? Todos nos miramos. Luego, a lo lejos, hacia las aguas, donde se veía una estatua verde que sobresalía del océano. Creo que todos teníamos la misma sonrisa en nuestras caras. Entonces, si te preguntas qué llevó a que aparecieran docenas de fotos en las redes sociales de 4 personas sentadas en la corona de la Estatua de la Libertad mientras comían, aquí lo tienes. Conocí al padre de Gen justo después de cenar. Gen me llevó a la sala de juegos, donde Walters, el estudiante de último año, me esperaba en la barra. Estaba apoyado en ella con una copa de licor oscuro en la mano, y llevaba una chaqueta de cuero negra sobre una camisa roja. Ya había visto una foto de él junto a Gen en su graduación, así que no me sorprendió ver que se parecía de Burt Reynolds. Quienquiera que estuviera haciendo el casting de este universo, era excelente. Parecía Burt Reynolds en sus 50.
Digno, pero a una medio segundo de golpear a alguien si decía algo inapropiado. Tenía algo de barriga cervecera, pero sus brazos eran claramente fuertes. Cuando nos miró, su sonrisa hacia Gen era amplia y cálida. Cuando me miró, se atenuó un poco. Papá. Gen se acercó a su padre, se inclinó para abrazarlo y le besó la cabeza. Él rió entre dientes y también la abrazó. ¿Qué tal te ha ido en la torre? Bastante bien, la verdad, dijo el señor Walters con cariño. Una vez que me acostumbré a los robots, los dioses nórdicos y los osos rusos que andaban por ahí. Mikhail es más temporal que los demás, para ser justos, dije sin pensar. Gen y su padre se separaron para que el hombre me mirara bien. Había decidido cambiar una de mis camisas de mercancía por una camisa a cuadros para prepararme para la reunión. Seguía llevando vaqueros, pues supuse que, si bien llegar con mi yo friki no impresionaría, parecerme a Tony sería aún peor. Morris Walters me había parecido un hombre muy práctico. Y por carísimos que fueran los trajes de Tony, no eran prácticos. Ni siquiera los que tenían wifi. Sobre todo los que tenían wifi, de hecho. No estaba seguro si había acertado o no, pero al menos no había sacado una escopeta de su bolsillo cuando me acerqué a él. Papá, él es Mahmoud, dijo Gen, acercándome más a él con un brazo alrededor de mi espalda. Te hablé de él, ¿recuerdas? Sí, dijo sin dejar de mirarme de arriba abajo. Extendió una mano para estrecharla, y la acepté. Intenté estrecharla como lo harían Steve o Thor. No sé qué era, pero esos dos tenían apretones de manos muy masculinos. Si es que un apretón de manos podía ser masculino. ¿Me sudaba la palma? Dios mío, por favor, que no me sude la palma. Eres más grande que en las fotos de la batalla del Triskelion. ¿Has estado ganando músculo? No me lo esperaba. Sí. He estado entrenando desde entonces. Intentando mejorar en esto de los superhéroes. Sus labios se crisparon al oír la palabra superhéroe. ¿En serio? Sí, señor, dije asintiendo. Hasta ahora, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Sonrió. No sé si le hizo gracia, pero finalmente me soltó la mano. Bien. Gen me ha dicho que tú también eres californiana. Sí, señor. Nací y crecí en el área de la bahía. Se rió entre dientes. No hace falta que me llame señor. Solo soy un sheriff. Negué con la cabeza. Estoy bastante seguro de que si no te llamara señor, el Capitán América me haría correr por falta de respeto. Esta vez se rió. ¿Conoces esa risa de Burt Reynolds? Probablemente la hayas oído en alguna de sus películas, una especie de jajajaja. Sonaba curiosamente genial. No te preocupes. Dime, ¿cómo empezaste con esto de ser un superhéroe? Empecé a hablar sin pensar. Principalmente, recorría la ciudad de noche, deteniendo los crímenes que encontraba. Entonces, ¿eras un justiciero? Preguntó. Miré a Gen, que hacía una mueca, y luego al señor Walters, que fruncía el ceño ligeramente. ¿Técnicamente? Bueno, no solo técnicamente. Sí, era un justiciero, dije, decidiendo por fin hacer de tripas corazón. Intentaba ayudar a la gente y no quería revelar mis poderes por si alguien quería encerrarme en un laboratorio. Así que, sin entrenamiento, sin ningún poder legal, saliste y empezaste a golpear a la gente en la cara, dijo el señor Walters con la firmeza de un juez al dictar sentencia. Nos miramos fijamente un buen rato. Lo suficiente para que me enderezara. Sí. Eso hice. Frunció el ceño. Sabes que si estuvieras en mi jurisdicción, pero no lo somos, le dije. Y, si te soy sincero, no me arrepiento de haber salido esas noches. Sé que era ilegal, pero aún así ayudé a gente. Gente que podría haber muerto si yo no hubiera estado allí. O podrías haber causado más daño, señaló. He visto a esos extraterrestres tuyos. Podrías haber matado a alguien al salir como lo hiciste. Lanzas una bola de fuego en el momento equivocado y le derrites el pecho a alguien. Gen guardó silencio. Creo que solo quería escuchar. No estaba seguro. Mire, señor. Hacerme justiciero fue, bueno, no fue inteligente. Pero quería usar esto para ayudar a la gente y lo hice. No era legal. De hecho, incluso si no fuera un vengador, probablemente lo seguiría haciendo, como era de esperar, eso no pareció agradarme. No le voy a mentir, señor. Por eso le cuento todo esto. No fingiré arrepentimiento, ni que me uní a los Vengadores y ayudé a Bridge como penitencia por algo que hice mal. Respeto mucho a la policía y a la ley.
Pero muchas veces tuve que intervenir para salvar a la gente. Se recostó en la barra y le dio un sorbo. Luego miró a Gen. ¿Y tú? Estoy bastante segura de que nadie va a arrestarlo, si es eso lo que preguntas, dijo Gen con serenidad. Tomó una botella del estante del bar, la abrió y le dio un buen trago. Su padre resopló. No es a lo que me refería, cariño. Me refiero a que antes estabas en contra de este tipo de cosas. Y todavía lo soy, dijo con cierta inquietud. No pude evitar sentirme un poco nervioso. Gen dio otro trago a la botella que tenía en la mano. Se limpió los labios cuando un poco de whisky le cayó en la barbilla. Pero hizo un buen trabajo entonces. Lo mismo con lo que hacemos ahora, se encogió de hombros. No está bien, pero lo perdono. No puedo, dijo el señor Walters. Me fulminaba con la mirada. Me enderecé y lo miré. No se equivocaba. Después de todo, no estaba por encima de la ley. Pero tampoco iba a ceder. Bueno, al menos estás siendo sincero conmigo, refunfuñó. Suspiró y enderezó la espalda, haciendo una ligera mueca. No puedo hacer mucho al respecto, ahora que Bridge te respalda. Y no puedo negar que has hecho un buen trabajo. Gen también, la miré. Es mucho más ruda que yo, equilibrándolo de abogada y superhéroe. Me miró complácida. Intenté contener la sonrisa tonta que se dibujó en mi rostro. El señor Walters negó con la cabeza. Dejaré que los peces gordos del gobierno se encarguen, no parecía satisfecho. Me di cuenta de que aún lo tendría en mente. No iba a atacarme. Pero dudaba que contara con su aprobación. El resto de nuestra conversación fue bastante tensa. Me consolé pensando que a ningún padre le gusta que su hija tenga citas. Chapter 129. Culprit. Vasily Karpov. Vasily no era un tonto. No se ascendía en las filas del ejército ruso y de Hydra sin ser algo inteligente. Incluso ahora, viviendo en Cleveland, mantenía cierta vigilancia, consciente de que debía ser precavido. Nunca salía de casa para nada, salvo para comprar lo imprescindible. Evitaba las redes sociales. Ni amigos ni invitados. Ni siquiera un televisor en la sala. Desapareció en ese pequeño barrio de Cleveland. Y gracias a su inteligencia y cuidado, nadie lo encontró. Incluso cuando Hydra cayó, se sintió un poco orgulloso al evitar las consecuencias. Era esa misma inteligencia la que le hacía creer que alguien lo vigilaba. Más aún, alguien se estaba entrometiendo en su vida. Primero, su casero aparentemente había tenido una fortuna inesperada, pues se fue repentinamente a las Bahamas, presumiendo de haber vendido su negocio por una fortuna. Vasily estaba un poco preocupado por eso, ya que no quería que lo desalojaran repentinamente ni nada parecido. Pero no pasó nada. Luego, alguien había reparado el cableado y la electricidad del edificio. Había revisado su casa en busca de micrófonos ocultos o cámaras por costumbre. Pero incluso cuando no encontró nada, sabía que alguien lo vigilaba. Pero no pasó nada. Vivió su vida con normalidad, nadie lo atacó. Pero la tensión seguía aumentando, sin nada. Nada durante mucho tiempo. Finalmente, empezó a relajarse. Se había equivocado. Nadie vendría de buscarlo y estaba a salvo. Continuó con su vida normal. Solo salía de casa para ir de compras, evitaba el contacto con nadie y por fin logró relajarse. Llegó a su casa después de comprar leche, pan y carne en la historia del 15 de mayo, sintiéndose por fin relajado. Entró en la cocina, guardó la comida y luego entró en la sala. Tony Stark estaba sentado en su sofá. El excomandante de Hydra lo miró fijamente. Tony Stark estaba recostado, con los brazos extendidos y una pierna cruzada sobre la otra, con el aspecto de un rey en su trono. Tenía una expresión neutra, muy diferente de la mirada petulante que solía mostrar ante la cámara. Le recordaba a un juez al pronunciar una sentencia. Los ojos de Vasily se posaron en la pila de periódicos cerca de la puerta donde había dejado su ar. Nada. Stark silbó, llamando su atención. Stark metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó la pistola que le faltaba a Vasily, dejándola sobre la mesa. ¿Sabes, si vas a tener un arma lista para intrusos, mejor no dejarla a la vista?, dijo antes de que Vasily pudiera moverse. Stark volvió a meter la mano en la chaqueta. 1, 2, 3 veces. 3 pistolas de varias marcas y modelos pronto reposaban junto a la primera. Estas estaban mejor escondidas, así que felicitaciones. Vasily levantó una mano. Detrás de Tony Stark, algo emergió de las sombras como si se desplegara. Una especie de androide.
Vestía un sencillo traje de mayordomo. La aparición de algo tan extraño mantuvo a Vasily inmóvil el tiempo suficiente para que el robot mayordomo rodeara el sofá y le diera a Stark un vaso de algo verde. Gracias, Jarvis, dijo Stark, como si un robot con traje de mayordomo sirviéndole una bebida fuera parte de la vida cotidiana. Puede que lo fuera. Vaya, Vasily Karpov. Stark dio un sorbo a su bebida antes de mirarlo a los ojos. Mataste a mis padres. Vasily no lo negó. Los ojos del robot brillaron con un azul inquietante. Vasily intentó encontrar una salida. Quizás podría estrellarse contra la ventana y aterrizar en su jardín. ¿Desaparecer en las calles? Para Stark hizo girar su bebida sin dejar de mirar a Vasily. No vas a escapar. Tengo trajes rodeando la casa, oficiales de Bridge esperando y Jarvis listo para volarte las piernas. Así que para. Vasily se quedó quieto. Qué bien. No te escaparás. Entonces déjame explicarte esto. Stark descruzó las piernas y se inclinó hacia adelante, dejando su bebida sobre la mesa. Sabía quién eras desde hacía semanas. Un buen amigo me habló de ti antes de que atacáramos el Triskelion. ¿Por tanto tiempo? ¿Ve por qué? ¿Te dejé hasta ahora? Preguntó Stark. Stark rió entre dientes. Porque no eres importante. No podría haber dicho nada más impactante ni aunque lo hubiera intentado. Stark sonrió con suficiencia, aunque su expresión era algo cruel. Lo admito, tener la oportunidad de quitarte la piel y añadirla a mi próxima armadura me da un escalofrío. Pero eres, bueno, patético. No necesitaba venir con todas tus fuerzas, mataste a mi madre. A mi padre. No fue nada personal, dijo Vasily. Mentiras, dijo Stark con dureza, perdiendo finalmente la compostura. Es algo personal. Así que no intentes hacerme eso. Vasily negó con la cabeza. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque ya terminaste, dijo Stark, dando un trago a su bebida. Tengo las pruebas de tu trabajo antes de dejar Hydra, incluyendo las turbias historias de cuando te hacías pasar por un soldado ruso leal. También tengo a un supersoldado que antes tenía amnesia y está muy cabreado y dispuesto a testificar. Y luego está esa caja en tu pared que encontré. Vasily miró fijamente a Stark, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Sintió ganas de vomitar. Se acabó. Tras años de soledad absoluta, de vivir casi en la pobreza con el único propósito de evitar ser atrapado. Lo sé, ¿verdad? Stark sonreía con crueldad. Has estado viviendo en el baño todo este tiempo. Y aún así vas a la cárcel. ¿Qué te parece? Incluso tengo a mi amigo Mikhail listo para llevarte a Rusia. Vasily sintió el sudor correr por su frente. Ah, sí, una prisión rusa. Suena divertido, dijo Stark con una sonrisa. Demasiado. Vasily estaba dispuesto a morir por Hydra. Y eso era mejor que ser un traidor ruso en una prisión militar. Vasily saltó hacia las pistolas que estaban en la mesa frente a Stark, intentando alejarse lo más posible de Jarvis. Esto lo acercó a Stark, pero no fue un problema. Stark no tenía armadura y, por lo tanto, no representaba una amenaza. Podía agarrar la pistola, matar a Stark y luego dejar que el robot lo matara, evitando así los horrores de la prisión. «¡Salve, Hydra!», empezó a gritar Vasily. Stark se levantó de su asiento con un movimiento fluido y rápido. La mano de Vasily apenas se acercó a la pistola cuando unos nudillos le impactaron en la mandíbula. Una explosión de dolor lo cegó al retroceder. La experiencia le decía que el golpe había impactado en el punto justo y con la fuerza suficiente para dislocarle la mandíbula. Golpeó la pared a sus espaldas e intentó abalanzarse sobre Stark de nuevo con un centro directo. Stark se tambaleó hacia atrás para esquivar el golpe y luego le asestó un uppercut a Vasily en la axila con un movimiento de boxeo barato, seguido de otro puñetazo en la mandíbula que Vasily sintió que le partía un diente. Solo su disciplina le impidió chillar instintivamente ante el dolor desgarrador. Vasily, desesperado y dolorido, intentó alcanzar la pistola de nuevo. Stark se burló. Patético. El metal le entró en la mano. Vasily levantó la pistola con fuerza. La esperanza lo inundó al darse cuenta de que nada lo detenía. Stark no se movió ni un centímetro cuando Vasily apuntó al pecho del multimillonario y apretó el gatillo. Hacer clic. La esperanza que albergaba en su pecho se hizo cenizas. Vasily miró al hijo de Howard y Maria Stark con desesperación en los ojos. Es maravilloso verlo, sonrió Stark con suficiencia. Mikhail, es todo tuyo. El techo se partió en dos, dejando escapar una lluvia de madera que se hizo añicos.
Cientos de kilos de piel cayeron frente a Vasily. El agente de Hydra alzó la vista y se encontró con docenas de dientes blancos y relucientes en la boca de una especie de mezcla de oso pardo y hombre. Vasily, gruñó el enorme oso. El gobierno ruso desea hablar contigo. Vasily negó con la cabeza. Llévenme ya, por favor. Stark sonrió con suficiencia. Ah, sumisión. Mi segunda favorita de resistencia inútil, levantó unas esposas. Prepárate para el gulag, amigo. Ya no tenemos esos, gruñó Mikhail. Stark le puso las esposas a Vasily y lo levantó. ¡Qué decepción! No te preocupes. Simplemente seremos creativos. Vasily gimió en voz baja. Empezaba a arrepentirse de haber asesinado a los Stark. Tenía el presentimiento de que pronto se arrepentiría de mucho más. Chapter 130. Planning after that. Mahmoud Shahed /Dial. Después de reunirme con el padre de Gen y de que considerara arrestarme, me habría gustado tener la oportunidad de relajarme. Pero me prometí a mí mismo seguir haciendo planes para lo peor. Había hecho muchos planes para el futuro. Después de todo, tenía una clave para acceder al universo y la usaba para todo. Años de conocimiento de cómics y ciencia ficción me permitieron saber para qué tipo de amenazas debía prepararme, y no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. María y Fury tenían miles de archivos sobre todo lo que recordaba. Claro que seguía usando el visor dimensional como explicación de por qué lo sabía todo. No sabía cuánto duraría esa mentira. La cuestión era que tenía planes. Planes de todo, desde diferentes armas que había creado y colgado en una armería de mi propia creación, contingencias, e incluso una lista de posibles universos alternativos en los que podríamos acabar luchando. Pero no había pensado mucho en lo que podría pasar si moría. Si alguien lo suficientemente inteligente, fuerte o con la suficiente fuerza para superar el Omnitrix lograba dispararme. Podría pasar. Así que tenía que hacer algo. Tuve que decirle la verdad a alguien en quien pudiera confiar para que guardara mis secretos. Con esos pensamientos en mente, entré en mi laboratorio. Bueno, el laboratorio de Jury Reed. El pequeño psicópata rojo había dejado su huella en el amplio espacio que Tony me había dado, y la pila de latas de bebidas energéticas en cada contenedor de reciclaje de la habitación era prueba de ello. Dentro del laboratorio estaba X, el gran armazón robótico que había creado para sí mismo dominaba prácticamente el centro de la sala. Permanecía de pie pacientemente, con sus vaqueros como siempre. No entendía por qué le gustaba tanto usar vaqueros y no usar otra ropa, pero supongo que no era un problema para él. Gracias por venir, X, me acerqué y saqué una silla, una que había pedido por si entraba alguno de los miembros más corpulentos del equipo. Entre Hulk, Gen, Thor y X, que ahora pesaban cientos de kilos más que una persona normal, pensé que podría necesitarla. Mientras Décimo se acomodaba en la silla, saqué una para mí y me senté frente a él. Siempre estoy a su disposición, señor, dijo X, aunque admito que estoy haciendo varias cosas a la vez. Actualmente estoy jugando con Jarvis, revisando informes policiales y rastreando el tráfico de personas en la Dark Web. Me había acostumbrado a que mis dos aliados de la IA fueran buenísimos en ese tipo de cosas. Aún así, el último me preocupó lo suficiente como para distraerme. ¿Necesitas ayuda con eso? No me importa romperme algunas piernas. No tienes de qué preocuparte, entrecerró los ojos azules de X y los giró, como si fuera una sonrisa. Ahora mismo creo que solo necesito encontrar la manera de rastrear a los menos versados en tecnología. Pero hemos avanzado mucho. Y ya ayudaste con la financiación. ¿En serio? Pregunté sorprendido. Solo te di la mitad de mi dinero. Y luego invertí ese dinero. Tengo muy buen ojo para el mercado, dijo con voz divertida. Jarvis y yo hemos estado usando ese dinero para apoyar nuestros esfuerzos. Pero supongo que no es de eso de lo que querías hablar. Con cuidado, guardé ese pensamiento en un rincón de mi mente. Siempre buscaba nuevas maneras de ayudar a la gente, y hacerlo internacionalmente nunca me había frenado. Bueno, no desde que los viajes internacionales se volvieron mucho más baratos gracias a una combinación de extraterrestres y superjets personales. ¿Puedes asegurarte de que nadie nos esté escuchando? Pregunté. Claro, los ojos de X se iluminaron de azul por un instante. Ahí lo tiene, señor. Gracias. Yo, tosí en mi mano mientras ordenaba mis pensamientos. Últimamente, he estado pensando en mi muerte. El cuerpo de X solía estar bastante quieto, pero esta vez noté que ni siquiera intentó simular una respuesta.
Ni ojos abiertos ni dedos temblorosos. Simplemente me miró fijamente. Oh, dijo después de un largo momento. Sintiéndome extremadamente incómodo, seguí hablando. Sí, pasará, algún día. Y la verdad es que si alguien tiene alguna posibilidad de sobrevivirme, eres tú. O sea, Thor probablemente lo hará. Lo mismo con Jen, Bruce, tal vez incluso Steve. Pero tú. Podrías ser inmortal. Y si lo eres, podrías acabar ayudando a mis hijos. Odiaba esto. Odiaba pensar tan a futuro. Pero tenía que hacerlo. Tenía que pensar en el futuro y en todos los peligros que conllevaba. Quizás eso no pase. Quizás muera mucho antes. Quizás nunca tenga hijos por alguna razón. Pero no puedo depender de un quizás. Tengo que planearlo todo. Y, de verdad, solo quiero que alguien lo sepa. Para que puedan seguir luchando si me voy. X seguía inmóvil. ¿Tienes algo que decirme? Una especie de secreto, lo miré a los ojos. X, he estado mintiendo durante meses. A todo el mundo. Sobre de dónde vengo. Porque sé lo que sé. No soy solo de otro mundo, de otro universo. Y tengo que explicarlo todo. No solo para sacármelo de la cabeza. Pero si muero, quiero que alguien pueda contárselo a mi familia. No puedo. Lo he intentado, pero no ha funcionado. Y si sucede antes de que pueda contárselo al equipo y a Jen, Nat y Creel, quiero que sepan la verdad. Respiré hondo, estremeciéndome. Este pequeño secreto no era lo peor del mundo. Pero la idea de morir sin nadie. Señor, dijo X en voz baja. ¿Cuál es el secreto? Cuando tenía unos, no sé, 15. Fue justo antes de Navidad. En Cartoon Network, un canal de dibujos animados del oeste, salió un programa llamado Ben 10. Era genial. Claro, el protagonista tenía 10 años, así que pensé que era para niños pequeños. Pero lo vi de todos modos. Me volví muy fan. El niño tenía un reloj alienígena. Uno que usaba para transformarse en diferentes alienígenas y luchar contra el mal. El Omnitrix, la voz de X, había perdido parte de su personalidad. Así supe que estaba pensando de verdad, cuando también dejó de emular a la humanidad. ¿Viene de un mundo ficticio? No. El mundo es real. Solo y separado del mío. Tengo una teoría sobre mi mundo. Creo que está casi en el centro del resto del multiverso. Que este, y otros mundos en una posición similar, tienen un vínculo inconsciente con todos los demás universos. Así, la gente de esos universos puede ver el resto de los universos. Eso surge como imaginación. Inspiración. Y cuanto más predispuesto esté tu cerebro para la creatividad, más abierto estarás al resto del multiverso. Sonreí con suficiencia. O literalmente estamos creando universos sin querer a partir de cada pensamiento aleatorio en nuestras cabezas. ¿Qué me está diciendo, señor? Preguntó X. Ben 10 y el Omnitrix no eran los únicos personajes que se consideraban propiedades ficticias en mi mundo. También Iron Man, Black Widow, Jarvis, Hydra y estaban en todo tipo de medios. Pero todos empezaron como propiedades de cómics. ¿Incluso yo? Preguntó X. No. En todo el multiverso, que yo sepa, eres único. Nunca he oído hablar de nadie con tu origen en particular, probablemente debido a mis acciones. X asintió lentamente, el primer indicio de que había asimilado todo lo que le había dicho y lo había añadido a su base de datos, lo había analizado y lo había superado. Único, me gusta. Pero suena solitario. No, dije encogiéndome de hombros. Los humanos también somos únicos, en lo grande y en lo pequeño. Pero aún podemos encontrar maneras de conectarnos. Además, le sonreí. Los cómics tienen mucha IA. Buenas y malas por igual. Qué gratificante, dijo X, abriendo y cerrando los ojos. Señor, no lo dejaré morir. No puedes detenerlo, dije con tristeza. Lo haré, dijo con firmeza. Abrí y cerré la boca antes de suspirar. No me importa que lo intentes. Pero si muero, como si solo la magia o la tecnología pudieran salvarme, déjame ir. Él retrocedió. ¿Qué? Que la humanidad sea inmortal es una buena idea. Pero no quiero eso para mí. La muerte da sentido a mis acciones. Si viviera eternamente, simplemente y no me molesta la idea de vivir mucho tiempo. 100, oye, quizá incluso 200 años si hacemos algo genial con la medicina. Pero no quiero la eternidad, X. Quiero tener contexto en mi vida, si es que eso tiene sentido.
No quiero estar en medio de mi millonésima guerra contando bajas y apenas sentirme afectado, o mirando a mi alrededor en una sala llena de gente y no sentir nada, porque ¿qué sentido tienen las relaciones cuando se vive eternamente? Es decir, para los humanos, el tiempo se siente más corto cuanto mayor nos hacemos. Para cuando tenga 1000 años, una amistad de 50 años será como un chico al que saludé una vez en un pasillo. No quiero eso. No quiero que las cosas que conlleva la vida carezcan de sentido. Pensé en una manera de explicar mi razonamiento antes de decidir algo. Hay un dicho que me gusta que, bueno, no sé de dónde viene, pero lo encontré en los comentarios de un AMF de Gurren Lagann. Me gustó ese anime, dijo X. Es una de mis favoritas y el comentario decía: ¿cuándo muere alguien? ¿Cuándo le disparan? No. ¿Cuándo lo apuñalan? No. ¿Cuándo está enfermo? No. Un hombre muere de verdad cuando lo olvidan. Busqué la cita de nuevo antes de venir aquí. Para asegurarme de que era correcta. Esa es la única inmortalidad que deseo. Me dio la impresión de que X no entendía de qué hablaba. Decidí seguir adelante, sabiendo que quizá estaba solo en mis ideas sobre la inmortalidad. Quizás, con la edad, mis ideas cambiarían. Pero justo ahora, ahí estaba. Bueno, tengo mucho que contarte, X. Me incliné para apoyar los codos en las rodillas, junté los dedos y apoyé la barbilla en ellos, adoptando la clásica postura de Gendo. Necesitaba unas gafas para completar el look. Primero, quiero contarte mi vida. Hasta donde puedo recordar. ¿Te parece bien? Claro, X seguía con la voz alterada, pero asintió de todos modos. Adelante. Callie nací en Oakland, California, el 2 de noviembre de 19 y le conté todo lo que pude, intentando abarcarlo todo. Primero, mi vida, por razones sentimentales. Si moría, quería que alguien me recordara. Que supiera que estaba aquí. Que había hecho algo con mi vida. Luego hablé de otras cosas. De los cómics de Marvel, hasta donde podía recordar, divagando a veces mientras me desviaba del tema. Necesitaba que alguien tuviera la mayor cantidad posible de mis recuerdos. Si yo no estaba, cualquier información podría salvar vidas. Ya había empezado a crear archivos, pero X ahora sabía que no eran solo algo que había visto con un visor dimensional. Ese era el truco. Porque le hablé de mi mundo. Le conté todo lo que pude. Para que, si ocurría lo peor, X pudiera empezar a trabajar para llegar a él. No solo para contarle a mi familia lo sucedido, sino también para comprar cómics, películas, todo lo que fuera. Este universo Marvel estaría preparado para cualquier amenaza, incluso si yo no estuviera presente para advertirles. Tenían que estarlo. No quiero morir. Pero acepto que es posible. No quise decir que lo haría fácil.